Estamos hablando de un tratado de hace entre 6.000 y 8.000 años de antigüedad. Ya no solamente era conocer las plantas y sus usos, sino su relación con las culturas, es decir, su relación con el ser humano en las distintas culturas. Los primeros seres que pueblan la tierra, seres vivos, mucho antes de los hombres, mucho antes del reino animal y mucho antes del reino vegetal, son los hongos. Si nos vamos a los tiempos modernos, descubro que hay una rama de las medicinas no oficiales o que están fuera de la medicina oficial que me parece que es el compendio médico más importante que existe, que es la medicina homeopática. Y entonces descubro que Hahnemann, el autor de la homeopatía, el que lanza esta teoría extraordinaria, maravillosa y con un fundamento más allá de lo... pues hace algo muy, muy bueno. Claro, por eso han tenido tanto interés también en suprimirla, porque su eficacia es tal que excede de cualquier comprensión o concepción de la aplicación de la medicina. Pero eso es parte de los tiempos. Hahnemann, sí. Me gustó en una menor, porque su aportación era honesta, profundamente honesta, y aprecio mucho la honestidad cuando se trata de determinados temas. En este caso, pues las flores de Bach, los elixires florales. En lugar de dar un grueso y compacto tratado de homeopatía, de medicina homeopática, él decide romper todos sus apuntes, todo lo que había ido aprendiendo y dejar simplemente unos libritos minúsculos, casi muy pequeños, donde está la teoría de los elixires florales. Nada más. Y recomienda textualmente a la gente que se interese que lo desarrollen ellos, que él aprendió porque aprendió haciendo lo que hizo y que cada uno debe desarrollar según sus esos principios de los elixires. Me parece honestísimo, increíble y le aprecio mucho. Pero no es Hahnemann, no tiene esa entidad tan extraordinaria. Obviamente que sería muy injusto no destacar que mucho antes de todos ellos, mucho antes de Dioscórides, mucho antes de la medicina egipcia, de la que se puede hablar cosas muy interesantes, los Vedas, uno de los 5 grandes tratados hindúes, pues ya a través del Ayurveda, que es uno de los libros dentro de los Vedas, ya hablaban de la medicina de las plantas y de cómo tratar con plantas. Estamos hablando de un tratado de hace entre 6.000 y 8.000 años de antigüedad, junto con los otros 4, los Upanishad, el Mahabharata, el Panchatantra, etcétera, que es un libro de filosofía y espiritualidad, por otra parte. Bien, pero quería comentar una cosa, y así no se me olvida, uno de los grandes actuales tratadistas que me encanta, y es que en el Ayurveda ya tenemos las primeras descripciones del soma. Soma que ha sido objeto de búsqueda por parte de los etnobotánicos durante años. ¿Qué era el soma? ¿Qué era el soma? La bebida de los dioses, la leche de los dioses. Y nadie ha conseguido llegar, digamos, al punto. Bueno, yo después de leer unas cuantas cosas tengo mi teoría, pero también no pasa de ser una teoría. Es decir, ya el tratar de descifrar algo que no es posible científicamente, pero me sorprende que 6.000 años atrás, 7.000 años atrás, ya se hablase de algo tan extraordinario que luego va a condicionar parte de la cultura hebrea, que va a condicionar hasta nuestros días, pues buena parte de lo que es la cultura del mundo occidental. Pues ya lo hablaban entonces. Tengo la oportunidad de leer el Rig Veda y ver los poemas a la divinidad y ver cómo hablan del soma y el soma y el soma. Y luego de haberme recreado, porque es un libro maravilloso y muy bonito de seguir, es una aventura a pesar de ser un tratado etnobotánico,
que es el Tratado de Maquena, el manjar de los dioses, y que hace un recorrido precisamente en la búsqueda del soma. Es decir, ¿qué era el soma? Ese alimento que utilizaban los dioses, eso. Bien, precioso, muy, muy bonito, Maquena, sí. Bueno, ha habido otros etnobotánicos que ha sido la última parte del conocimiento de las plantas que de alguna forma me llegó hace ya años también y que me apasionó porque ya no solamente era conocer las plantas y sus usos, sino su relación con las culturas, es decir, su relación con el ser humano en las distintas culturas. Claro, me ha sido más difícil de comprender y de estudiar la medicina tradicional china por la dificultad de que hay muy pocos tratados traducidos. Yo me manejo muy mal con el inglés y tengo grandes dificultades, si no también me hubiese apasionado y tengo algunos tratados de medicina tradicional china. Pero es que todo esto viene de mucho antes de lo que pensamos. Pues la medicina tradicional de 4 o 5 mil años y ya he dicho, la Ayurveda pues entre 6, 7, 8 mil años de antigüedad. Bien, y ya en Egipto podemos ver que 1500 años antes de Cristo, en el papiro de Ebers, que se llama así, que apareció en su momento, encontraron los arqueólogos, hay toda una serie de fórmulas para trabajar las plantas medicinales. Y además todo tipo de plantas, sin ningún tipo de prejuicio o de otra. Es decir, todo esto viene de muy antiguo. Por eso cuando me dicen es que las plantas, pero por favor, si la medicina química no llega a hace 100 años, no llega a hace 100 años, un poco más, bueno, vale, 120. Y la medicina herbaria tiene miles de años de antigüedad. Es más, si queremos ser más correctos, podríamos hablar que los seres prehistóricos, que los seres humanos, porque creo que tienen que tener la consideración de humanos, que algunos le llaman humanoides y tal, los Cro-Magnon, los Neandertal, el Homo erectus, hasta el Homo sapiens, ya utilizaban las plantas. No solamente para la alimentación, sino para la salud. Ya tenían personas, las mujeres medicina, porque normalmente los hombres llevaban el punto de lo espiritual. Entonces los mogures, chamanes, brujos, como se les quiera llamar, pues se encaminaban más hacia el mundo de lo espiritual y a dirigir a la tribu, al clan, hacia ese mundo. Pero la mujer medicina era mujer y recolectaba y sabía del uso de las plantas y sabía cómo utilizarla para los accidentes, las grandes quebraduras de huesos y otras muchas afecciones que podían tener en aquel momento. Por eso cuando me dicen que el aprendizaje de las plantas se ha realizado por acierto-error, me parece de una desfachatez tan grande, pero grande, grande. Si hubiese sido acierto-error, yo no sé si hubiesen sobrevivido la mayor parte de las culturas que conocemos. Pues es muy, muy, muy complejo. No, nos cuesta mucho aceptar cosas tan verídicas y tan, por otra parte, excepcionales como que todo está en nuestro ser, en nuestro ADN, que se dice actualmente así de forma muy, muy científica. Todo está ahí. Todo lo que nos ha precedido, el mundo vegetal nos precedió en cientos de miles de años, y al mundo vegetal el mundo fungi, el reino fungi, y a este el reino mineral. Y todo tiene un componente que va integrándose en esa especie de inconsciente, si se le quiere llamar así, colectivo, bueno, no, en el ADN de la persona. Entonces el conocimiento no es un tema de libros, es un tema de abrir las ventanas a lo que está ahí y de saber captar y poder percibir una vez que se te muestra. Y yo creo que así es como aprendieron, es decir, las mujeres medicina, había una tradición, se transmitían conocimientos, obviamente, claro, pero también había algo en el interior de ellas para saber, pues esto sí o esto no, y esto lo podemos preparar así y esto pues no lo sé. A veces les invito a mis alumnos, quizá como cada vez soy más viejo, pues también cada vez me gustan más los cuentos. Y les invito a que se pongan en una situación. Vamos a ver, el hombre prehistórico. Y ayer justamente veía un documental de la prehistoria en Estados Unidos. Bueno, me interesa menos.
Pero se ponían de acuerdo todos los hombres del clan, de la tribu, y se consideraba hombre a partir de los 11, 12 años a cualquier persona de género masculino. Bien, se están preparando, se reúnen todos los mogures, los brujos, toman la planta de poder más elevada y más potente que existe, consiguen desplazar y sacar, desdoblarse y sacar su alma del cuerpo y viajan en el en el tiempo y espacio, vamos, y pueden ver por dónde van a pasar los rebaños, los grandes rebaños de herbívoros en sus migraciones. Bueno, esto parece que esto ya está escrito y que ha sido aceptado por la ciencia arqueológica, más o menos. Lo de que los mogures que se reúnan a eso ya no lo sé, pero que lo hacían así, y si no, ¿cómo hubiera sido posible para unos seres con pocos medios, con una muy rudimentaria elaboración de utensilios, poder cazar a un mamut, o poder cazar a un gran búfalo, o a cualquiera de los enormes herbívoros que luego les iban a suponer reserva alimentaria para todo el invierno, por ejemplo? Entonces, para eso se reunían los brujos, los mogures, hacían e indicaban al clan por dónde tenían que seguir, qué es lo que tenían que hacer, dónde situar la trampa hacia abajo, porque de frente abatir a uno de esos animales es prácticamente imposible con las armas que tenían, por mucho que ya hubiesen evolucionado algo con las lanzas y los lanzadores de lanzas, que también eran moles enormes, de extraordinaria fuerza, y se arriesgaban a perder muchos de las personas de la tribu en esa hazaña. Entonces hacían como especies de embudos donde dirigían a una sola presa hacia allí. Allí habían preparado una trampa para que cayese, y desde arriba, sin que pudiese ser atacados o sin que pudiera revolverse, entonces, bueno, la abatían definitivamente. Hasta ahí todo parece normal y podría ser creíble y aceptable por la ciencia. Pero se encontraban con un gran problema. También detrás de esas presas y al olor de la sangre vienen todos los grandes depredadores, el león cavernario, acaso el oso cavernario, el tigre de dientes de sable, igualmente enormes en su masa y en su fuerza, y desde luego mucho más potentes que cualquiera de los humanos que vivían en esos tiempos. Entonces tenían que hacer todo muy rápido, quitar las pieles, deshuesar, desmenuzar los trozos de carne y demás que iban a llevarse a la caverna o a las chozas, o dependiendo. Y eso tenían que hacerlo con una rapidez grande porque se arriesgaban a eso, a que llegasen los depredadores y las víctimas fuesen ellos. Y entonces pasa una cosa curiosa, que eso no suelen relatarlo, por eso puede ser una elucubración que me encanta. Yo les invito a que vean esa posibilidad a los alumnos. Al cabo de una semana, más o menos, después, 5 días, quién sabe, salía la mujer medicina encabezando a todas las mujeres, también mujer a partir de los 12 años, 13 años, en el momento que había tenido ya sus primeras reglas, salían con ellas para ayudar a los hombres a cargar, a despiezar, a hacer toda la labor que tenían que hacer y, por supuesto, a trasladar, a soportar el peso antes para llevar a las cavernas. Bien, pues hasta ahí todo perfecto. Y les planteo, ¿qué creéis que vieron esas mujeres que iban detrás, de donde habían pasado los grandes rebaños de herbívoros, detrás de los cuales, o previo incluso a los cuales, habían salido los hombres? ¿Qué es lo que dejan? Una gran manada de herbívoros en sus migraciones. ¿Qué dejan? Huellas, bueno, algunas. Polvo, mucho, seguro, dependiendo del sitio. Pero sobre todo, ¿qué dejan? Excrementos. Y, curiosamente, los primeros seres que pueblan la tierra, seres vivos, mucho antes de los hombres, mucho antes del reino animal y mucho antes del reino vegetal, son los hongos.
Y se da la circunstancia que en los estiércoles, en el estiércol de los herbívoros, se generan un tipo de honguitos que salen en el mismo estiércol. Y si este se ha secado y se ha extendido, pues en ese suelo donde ha estado. Pequeñitos, peculiares, pero que seguro llamaron la atención de la mujer medicina que dirigía y guiaba a las mujeres a hacer la labor que tenían que hacer. Y entonces planteó, imaginaros que de la misma forma que la gran planta de poder solamente la podían tomar los brujos y nadie más, porque es tan potente que podría desquiciar a cualquiera que no esté preparado. Se supone que los mogures, los chamanes, están preparados, que han hecho todo un tiempo de iniciación y de preparación y de todo. Y eso solo pueden tomarlo ellos. Pero en cambio, esas pequeñas criaturas van a ser el objeto lúdico de la festividad una vez que se haya terminado todo este viaje. Cuando ya han regresado los clanes o las tribus y se habían unido algunas para este motivo y llegan a las cavernas, pues después de, claro, se prepara una gran fiesta en la que participa todo el pueblo, que por otra parte era la fiesta de despedida y de bienvenida al invierno, de alguna forma, de gratitud a la madre generadora, a la madre naturaleza, que les ha permitido conseguir esos alimentos y dar gracias. Y se hacen las hogueras, y en fin, todo lo que correspondería más o menos al solsticio de invierno o a la entrefiesta que hay entre el equinoccio y el solsticio, donde pues salían los frutos, lo que hoy serían los frutos secos, los frutos del escaramujo que se han guardado y que son grandemente ricos en vitamina C, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el eje fundamental son esos honguitos. Y esos los toma todo el pueblo. No hay ningún problema. Pueden perfectamente acercarse a ellos de una forma sin peligro, sin riesgo, sin daño, porque son efectivamente pequeños duendes de luz, que lo que hacen es abrir determinadas puertas y producen euforia y producen hilaridad y producen una sensación de cordialidad para el corazón. Pues ahí tenemos las primeras plantas de tipo psicoactivo que pudieron ser utilizadas. Digo que es una elucubración, no está demostrado. Sí se han encontrado semillas de la gran planta de poder. Sí que se han encontrado restos de algunas plantas, pero de ahí a que podamos decir esto se tomaba de esta forma o lo hacían para esto, no pasa de ser elucubración, pero me gustan los cuentos, como he dicho antes. Y si tienen sentido, mucho más. Así que posiblemente esto es lo que pasó. Y en el ámbito de las plantas, pues es lo que hay. ¿Cómo puede convencerme nadie argumentando los valores de la ciencia de que las plantas no valen para nada? ¿Cómo puede decirme un especialista en medicina con su título? Bah, eso no vale para nada, eso lo pueden tirar, o se lo han dicho a mucha gente que me rodea a mí, cuando ha sido el sustento de la salud desde hace decenas de miles de años. Y hay por escrito documentación que lo avala. Además, pues no. Y entonces llegamos al esperpento de que a mediados, justo en el comienzo de la segunda mitad del siglo XX, todo aquello que había formado parte y era fundamental en el conocimiento de la medicina y su aplicación, de hecho, las farmacopeas, la farmacopea francesa, de la cual tengo un ejemplar, la farmacopea matritense o algunas otras, me ha encantado conseguir determinados libros antiguos. Todas las preparaciones son a base de plantas y algunas de minerales. A veces tienen un componente también, digamos, derivado de animales, como cuerno de cabra, de no sé qué, tal, polvo de cuerno o del sapo, pero no. Eran tratados médicos vegetales fundamentalmente, en un 70 o más %. Y de pronto llega la modernidad y en comienzo de la segunda mitad del siglo XX, por mor, porque fue una decisión gratuita, totalmente arbitraria y sin ningún tipo de fundamento,
se decide suprimir de las enseñanzas de medicina en Estados Unidos todo lo que hoy consideramos medicinas alternativas, que serían medicinas complementarias. No es otra cosa, lo de alternativo no me gusta nada. Las plantas no pretenden alternarse ni hacer cosas, no, pero son perfectamente complementarias y a veces más eficaces, sí. Bien, pues gracias a Rockefeller y a su gran poder por las explotaciones petrolíferas que tenía y el gran capital, obviamente, y que descubrió la importancia de, además, el uso del petróleo en otras cosas, entre ellas en la preparación de determinados productos que se van a utilizar en laboratorio, compra varios laboratorios y decide presionar, no creo que tuviese que presionar mucho, para que se suprimiesen de las enseñanzas de medicina todo lo que no era medicina química. Todo lo que no era medicina química. Y entendemos por eso la homeopatía, la acupuntura, la medicina tradicional china, la medicina ayurvédica. La homeopatía, por supuestísimo. La medicina herbaria, claro. Y todavía yo recuerdo cuando era joven y había empezado ya a estudiar las plantas, que en medicina se estudiaba algo de plantas, aquí, en la península ibérica, en España. Algo. Y de hecho, en las farmacias se hacían preparaciones y fórmulas magistrales a base de plantas. Yo he trabajado con eso. El médico firmaba y decía la receta y me iba a una farmacia que me hacían la preparación adecuada, en extracto, tintura, como fuese. Bueno, pues desaparecieron, no contentos, hace pocos años, mentes privilegiadas, no precisamente muy lúcidas, decidieron sacar un listado de terapias presuntamente alternativas a las que había que prohibir totalmente, entre ellas la homeopatía, la medicina tradicional china. O sea, pero tú dile a los chinos que un compendio médico que lleva 4.000 años largos de trabajo, que lo han estado además experimentando empíricamente continuamente en su sociedad. Bueno, no creo que les haya ido tan mal. A las pruebas me remito, que no valen para nada y que se prohíben en Occidente. Obviamente que no lo van a prohibir en China, pero o a la medicina ayurvédica o a los elixires florales y a la medicina herbaria, es decir, la fitoterapia que se vino a llamar. Pues esto fue así. Claro, a nadie le importa mucho, pero esta es la realidad, porque fue un hombre el que decidió que no, por sus intereses personales y particulares, y evidentemente económicos. Claro, si la ciencia se basa en eso, va a funcionar de esa manera, a lo mejor no es muy fiable, no lo sé. Adéntrate en las entrañas de un poder ancestral. Hadas, magia, propiedades sanadoras y estados elevados de consciencia. Un viaje revelador por la historia y los rituales sagrados que nos conectan con lo divino, explorando las 20 especies consideradas más sagradas entre todas las plantas. Descúbrelo de la mano de grandes maestros como Juan Plantas. Reconecta con tu esencia más profunda y alcanza una consciencia superior. No te pierdas la serie completa Plantas Sagradas en Televisión Consciente. ¿Estás listo para abrir la puerta a lo desconocido?